¿Por qué los fideicomisos son la forma más segura de hacer inversiones inmobiliarias? Yo soy Juan Mouret. Hoy les voy a presentar a Alberto Maldonado, abogado especialista en materia de fideicomisos, en materia corporativa. Estudió en la UP y él nos va a ayudar a desentrañar los secretos, los mitos y las realidades de los fideicomisos para que ustedes a la hora de invertir tengan los caminos más seguros para hacerlo. Muchas gracias. Bienvenido, Alberto. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo capítulo. Gracias a ti. ¿Qué te parece si empezamos con uno de los mitos que más he escuchado como asesor? La gente me dice, es que es mucho más riesgoso, con esa terminología, ¿no? Mucho más riesgoso participar en un pool de rentas con derechos fiduciarios que tener una escritura pública convencional con tu departamento o con tu casa o con una sola propiedad. Que, bueno, financieramente podemos entender por qué esto no es cierto, ¿no? Porque en términos financieros, pues al tener un solo activo en una sola ciudad, en un solo lugar, con una escritura, pues si no está rentado, pues pierdes todo tu ingreso. Si pasa alguna desgracia como en Acapulco, pierdes todo tu ingreso, quién sabe por cuánto tiempo. Si hay una mala elección de inquilino y resulta que va a haber algún tema de terminación de dominio, pues lo puedes perder todo, ¿no? En cambio, a la hora de invertir en fideicomisos, en modelos de pool de rentas, el costo de entrada para empezar es mucho más bajo en términos generales. Y si un edificio lo estás dividiendo entre 100 personas y todos están recibiendo una parte proporcional dependiendo de su nivel de inversión, pues tu riesgo financiero disminuye un montón, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué nos puedes decir en términos legales? ¿Este mito, esta idea que está en la calle es correcta o realmente no es así? Muchas gracias por la pregunta, nuevamente muchas gracias por la invitación. Vamos a entrar de lleno a lo que es el poder dar una opinión sobre el nivel de riesgo que hay detrás sobre los fideicomisos. Los fideicomisos, como lo hemos venido presentando, están hechos y fueron diseñados para que puedan estructurar negocios inmobiliarios como los conocemos actualmente, desde aportaciones, desarrollos, verticales, horizontales, pool de rentas, etc. Para eso han sido creados y para eso la ley les ha generado un capítulo específico que permite definir ciertas reglas que den certeza y seguridad jurídica a todas las partes que intervienen en un fideicomiso. La realidad es que el riesgo que esté intrínsecamente dentro de un negocio no te lo va a quitar tanto la estructura jurídica con la cual se documenta ese negocio, pero lo que sí te puede de alguna manera dar más tranquilidad es cómo es que se estructura todo el marco jurídico de esa determinada inversión. Y aquí es donde te puedo comentar que en la medida en que todo se haga como debería de estructurarse al momento en que se va a hacer un desarrollo inmobiliario y una inversión inmobiliaria, tienes muchos más mecanismos para poder asegurarte que tu inversión va a estar debidamente respaldada y protegida y sobre todo anticiparte con mucho más tiempo si es que algo en el camino puede llegar a estar pasando distinto a lo que tú planificabas. Entonces, dicho esto, un fideicomiso que es debidamente estructurado, que prevea reglas que den tranquilidad para el fideicomisario que está metiéndole inversión, el fideicomitente que está metiéndole su patrimonio y habiendo elegido correctamente una fiduciaria que vele por los derechos de ambas partes, en ese sentido podemos ir asentando que se va reduciendo el margen de riesgo. Ahora, lo que tú comentas, desastres naturales, casos fortuitos, etcétera, evidentemente, pues pueden siempre, y la recomendación es que haya los seguros que puedan mitigar estos riesgos. Pero hablando explícitamente de los riesgos que van inherentes a la voluntad de las personas, un fideicomiso puede inhibir mucho de la voluntad de incumplimiento en un contrato. ¿Por qué? Porque tienes a una fiduciaria que es la que va a ejecutar los fines del fideicomiso. Esto quiere decir que habiendo dos partes, tú y yo,
designando un tercero, que es la fiduciaria, para que lleve a cabo los fines del fideicomiso, no queda en mí ni queda en ti cumplir. Queda en este ente fiduciario a quien le dimos una parte del patrimonio y va a ejecutar las instrucciones que le encomendemos de acuerdo a los fines del fideicomiso. Entonces, la respuesta corta es que sí, hay muchos elementos que mitigan los riesgos versus a cualquier otro tipo de contratos que hay en la industria a la hora en la que estamos queriendo participar o estructurar un negocio inmobiliario. Excelente. Entonces, realmente no es más riesgoso que tu escritura sobre tu departamento. Podemos decir que tiene el mismo valor legal y la misma seguridad jurídica. Sí, exactamente. Incluso cuando ya lo ponemos en un contraste técnico-jurídico, sabemos que hay beneficios que procesalmente hablando a un fideicomiso lo hacen más atractivo que lo que podría ser, por ejemplo, una hipoteca o una copropiedad. No es tanto materia de esta mesa adentrarnos a la parte técnica procesal, pero sí es importante llevarnos una idea muy clara de que el fideicomiso, incluso para efectos procesales, tiene beneficios que lo ponen por adelante de figuras muy tradicionales como son una copropiedad, que es yo soy dueño junto contigo de un inmueble en una parte alícuota, o hipotecas en la cual sí hay un grado de prelación en cuestión de acreedores que podría de alguna manera ser desventajoso frente a la figura del fideicomiso. Entonces, procesalmente hablando, sí tiene beneficios. ¿Qué significa alícuota? Alícuota viene siendo como esta porción que a mí me corresponde como dueño, en donde en porcentajes simples, si de un 100% de la propiedad hay dos copropietarios, nos puede tocar 50-50, 70-30, 60-40, en fin, el porcentaje que a mí me corresponda como propietario es la parte alícuota que yo tengo de ese determinado. Perfecto. Y entonces, para compararlo con el fideicomiso, sería como el derecho fiduciario sobre cierto porcentaje de la inversión total, ¿cierto? Es correcto. A final de cuentas, tenemos que tener bien en claro cuando estamos tomando la posible decisión de participar en un modelo, en un proyecto, en un negocio, donde hay un fideicomiso de por medio. Como bien comentas, Juan, nosotros tenemos una participación del todo. Esto quiere decir que, de alguna manera, nuestro riesgo en la parte financiera, y aquí el experto eres tú, puede estar mucho más distribuido versus a que todo esté concentrado en un solo capítulo de propiedad. Entonces, propiamente hablando, me parece que es más una percepción, incluso a veces psicológica, la que podemos llevar más a la práctica de sentirnos más seguros o más cómodos sabiendo que somos copropietarios que ser, por ejemplo, fideicomisarios con un certificado de participación fiduciaria. A pesar de que jurídica y legalmente hablando tengamos el mismo nivel de blindaje, es más una percepción psicológica el que pueden llegar a tener las personas de sentir que son más dueños cuando se dicen propietarios que más dueños cuando se dicen fideicomisarios. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Y ahí sí, es en donde tenemos que permear el conocimiento hacia con una cuestión más como de cultura jurídica, ¿no? Que nos va de alguna manera haciendo sentir más protegidos con ciertas figuras versus con otras, pero bueno, es más el antaño que existe de ciertos conceptos versus a otros que a lo mejor apenas están en auge, ¿no? Ahora, para continuar con esto de la seguridad, también he escuchado que los derechos fiduciarios no son embargables. ¿Esto Correcto. pasa siempre o solo en ciertos fideicomisos o solo en ciertas estructuras legales? Esto pasa siempre, digamos que dando una respuesta general, esto pasa siempre. Sí, claro, hay determinadas leyes, sobre todo leyes en materias fiscales, en materias laborales y en materias familiares, que siempre que estemos hablando de patrimonios van a procurar tener un cierto grado de preferencia o jurídicamente hablando se le llama prelación en cuestión de qué es primero, un débito mercantil o un débito familiar, una deuda laboral o una deuda mercantil. Siempre habrá leyes que estén buscando proteger a una determinada masa poblacional.
por la historia en México siempre han sido intención de nuestros legisladores proteger a la masa laboral, a los trabajadores como tal, y ahora también tiene mucho impulso todo lo que es la protección familiar, ¿no? Y no se diga el tema de menores, que es un esfuerzo internacional que se ha venido haciendo en los últimos años, para que propiamente hablando siempre los intereses estén por delante de alguna manera a lo mejor, ¿cómo llamarlo? Sectores un poco más vulnerables tengan ciertos derechos preferentes respecto de otros, ¿no? Entonces, dicho esto, una respuesta general es el reconocer que el patrimonio fideicomitido representado por certificados o derechos fiduciarios tienen esta naturaleza de ser inembargables. ¿Por qué? Porque una vez que tú aportas al fideicomiso determinado bien o derecho, luego entonces deja de estar bajo tu titularidad o tu propiedad y se le entregas a esta entidad que hemos mencionado, que es una fiduciaria. Esto en automático, digamos que protege o saca de la exposición que tendría si ese patrimonio siguiera dentro de tu esfera jurídica. Entonces, una vez que tú tienes una lista de acreedores que pudieran estar queriendo o intentar tomar tu patrimonio, al momento en que te desprendes de tu patrimonio y lo metes a un fideicomiso, adquiere esta característica tan conocida del patrimonio inembargable, ¿no? Entonces, una respuesta rápida sería que sí, sin que nos vayamos con la finta por completo de no reconocer que hay ciertas leyes, como la fiscal, laboral y la familiar, que sí te pone algunos mecanismos para el caso en el cual, pongamos un ejemplo práctico, un padre de familia que sabe que tiene la obligación frente a sus acreedores, llámese esposa, hijos, etcétera, y que se le hace fácil fideicomitir su patrimonio para no darles lo que les corresponde a con quienes tiene una determinada obligación. Para esos casos, la ley, claro que prevé la posibilidad de reconocer si eso se hizo con una intención de ausentarse de sus obligaciones, de su cumplimiento familiar, para que entonces los afectados, llámese hijos, llámese esposa, puedan tener un mecanismo legal para intentar recuperar lo que crean que le corresponde. Entonces, este mismo derecho, esta misma acción también existe en materia laboral, para el caso en el que a una empresa se le haga fácil despatrimonializarse, incorporar un fideicomiso sus bienes y dejar, digamos que descubiertos a su fuerza laboral. Hay artículos que prevén que pudiera estar una acción de defensa hacia los trabajadores en favor de ellos para cuando esto se hace con una conducta de dolo o de mala fe por parte de quien fideicomite sus activos, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que aplicaría como respuesta en esta pregunta. Y en términos fiscales, ¿qué diferencia hay entre hacerlo de una manera tradicional, es decir, yo comprar un local o yo comprar un departamento, ponerlo en renta, o yo tener un derecho fiduciario sobre una propiedad total? Ok, bueno, aquí va a haber distintas variables que hay que tomar en cuenta. No siempre puede haber un beneficio fiscal. Tiene que haber una configuración específica del cómo se vaya a estructurar ese determinado vehículo. Sobre todo tomando en cuenta cómo es que va a ser tu participación dentro de ese vehículo. Hay ocasiones en que tu régimen fiscal va a ser perfectamente compatible, por ejemplo, a lo que es muy común, que es que los rendimientos te los den por concepto de rentas. Tú emitirás el CFDI por las rentas que estás de alguna manera cobrando y para contrarrestar ese ingreso que estás recibiendo, podrás aplicar el beneficio de la deducción 100, ¿no? Que no es otra cosa más que irte a una tasa genérica del 35% de deducción. Entonces, esto no es de alguna manera implícito a los fideicomisos. No quiere decir que automáticamente tendrás estos beneficios. Quiere decir que si tú haces una configuración de tu vehículo, tu régimen fiscal como fideicomisario o como fideicomitente es compatible con esta estructura, luego entonces sí podrás estar diseñando estrategias fiscales que puedan de alguna manera eficientar que los recursos que estás generando como rendimiento traigan o traigan la aplicación de algún beneficio fiscal que ya esté previsto para ese régimen en particular. Qué bueno que tocas este tema, porque justo acabo de reunirme con un desarrollador que está haciendo su fideicomiso.
y justo lo planeaba hacer así, pero su asesor fiscal en ese momento le dijo que podríamos caer en temas de simulación, porque técnicamente el titular del derecho no está rentando algo, porque no tiene la titularidad lisa y llana del inmueble, ¿no? O sea, no es que yo tenga una escritura que diga que las 100 personas que pertenecemos al fideicomiso somos los dueños. Entonces, este asesor sugería más bien tratarlo como un tema de rendimientos por intereses, que a la vez fiscalmente es mejor para el inversionista, ¿no? Porque la tasa de recaudación es mucho menor que por rentas. Claro. ¿Qué opinas al respecto? Sí, aquí es bien importante que siempre que estemos frente a la estructuración de un fideicomiso, si estamos del lado del fideicomitente que va a aportar un patrimonio o del fideicomisario que tendrá un cierto beneficio sobre ese patrimonio y de ese fideicomiso, siempre hay que ver la película completa sobre a qué le queremos dar determinada preferencia o determinada prioridad. No siempre se logran cubrir todas las aristas para decir que tendremos un vehículo muy eficiente fiscalmente hablando, que a lo mejor sea compatible con el modelo de negocio, que los números y las matemáticas den, etcétera, etcétera, etcétera. A veces habrá que tomar decisiones de a qué le queremos dar un poquito más de valor. Siempre va a haber más de una forma de cómo hacer las cosas, y aquí es donde comentábamos en sesiones anteriores la asesoría que tiene que estar detrás de la estructuración de un fideicomiso en la parte financiera, en la parte jurídica y en la parte contable fiscal es totalmente importante que se pueda hacer en una misma alineación, por lo menos estas tres vertientes. Hablando de lo que es la instrumentación. No me estoy metiendo con el modelo de negocio, ni la parte de la construcción, ni el desarrollo, nada de eso. Eso ya es un poco más un tema de otra mesa. Me estoy metiendo a lo que va a ser la estructura jurídica del vehículo, en el cual haremos la aportación de algún inmueble, haremos el levantamiento y la inyección de inversión, habrá una determinada administración y habrá fideicomisarios a quienes les tendremos que responder por determinada obligación que hayamos pactado con ellos. Entonces, cuando estemos frente a esta película completa, hay que entender y hay que definir perfectamente bien cuál va a ser la carga impositiva fiscal que le va a aplicar al que aportó el terreno. ¿Cuál va a ser la carga fiscal que le va a aplicar al que le metió lana pero no le metió tierra? ¿Cuánto va a ser la carga fiscal que les va a aplicar a todas las partes una vez que lo que se aportó valiendo 1 millón, en 24 meses va a valer 10 millones de pesos? Todo eso se tiene que ver con la debida anticipación cuando se está diseñando y definiendo el vehículo que se va a utilizar como fideicomiso. Entonces, mi recomendación es que siempre se apoyen y se asesoren de al menos estos tres rubros, lo financiero, lo legal y lo fiscal, que es lo que les va a ayudar a definir justamente si por mi régimen, por el origen de mis ingresos, por mis antecedentes fiscales y contables, me conviene yo estar a lo mejor para ese negocio en lo particular registrado bajo un esquema de rentas, o me conviene registrarlo como un pasivo en el cual pasivo o inversión que me va a dar determinada retención antes de que me den mi rendimiento. Siempre hay más de una forma de cómo hacer las cosas, no hay una respuesta, no hay una fórmula genérica que le aplique en beneficio a todos, más bien cada caso tiene una particularidad y eso es lo que habrá que definir en la parte de consultoría cuando se esté estructurando el modelo. Ahora, ¿Leganta hace todo este paquete o solo una parte? ¿Hasta dónde llega tu intervención como asesor jurídico y generador de fideicomisos? Claro, muchas gracias por preguntar. Nosotros hemos buscado cubrir justamente estas tres aristas que recomendamos al menos como aristas mínimas para la estructuración de un vehículo como estos, tomando la parte de la estructuración del fideicomiso como tal, que es la construcción del vehículo, la administración del mismo, que es desde la óptica fiduciaria, y toda la orientación contable o fiscal que requiere el proyecto, también la brindamos. Entonces, buscamos con esto que si tú vienes desde una óptica de ser fideicomitente desarrollador que busca estructurar un proyecto para un determinado desarrollo que traigas, poderte acompañar desde el paso cero hasta que tu proyecto esté debidamente instrumentado. O si vienes desde una óptica fideicomisario en el cual te están invitando a ser parte de este proyecto y no tienes ni idea de lo que te están presentando, pero tienes cierto apetito de participar o lo ves como una oportunidad que no te quieres perder, también te acompañamos y te ayudamos a que puedas tomar la mejor decisión.
Me parece perfecto. Y quiero aprovechar este espacio justo para anunciar que posiblemente nos asociemos, tu consultoría y la mía, para justo las personas que se acerquen a nosotros tengan la garantía de que nosotros como asesores financieros estamos completamente asesorados fiscal y legalmente para darles las mejores oportunidades a nuestros inversionistas. Porque yo tengo una creencia muy, muy personal y que sale de una mala experiencia en inversiones que tuve. A pesar de que a eso me dedico, no estoy exento de equivocarme. Claro. Ahora, cada que alguien me pregunta, oye Juan, ¿y cuál es la mejor inversión que puedo hacer? Yo siempre respondo, la que te deje dormir. Claro. Muchas veces no se trata de cuánto dinero vas a ganar o cuánto dinero te está pagando, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos seguramente el caso de Cifra, ¿no? Claro. Prometía rendimientos absurdos, pero un buen día desapareció, Claro. ¿no? Y entonces pierdes tu principal. Y Warren Buffett, que es de los mejores inversionistas de la historia, bien lo dice. El punto número 1 es no pierdas tu capital. No pierdas tu principal. No es justo lo que nos estamos preocupando de este lado mucho, es garantizar la seguridad patrimonial de nuestros inversionistas. Porque al ser un modelo de negocio relativamente nuevo en nuestro país, todavía hay mucho margen de error por todos lados, ¿no? Claro. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo también podemos asesorar a los desarrolladores para que logren el mejor fideicomiso para el proyecto que están pensando? Claro. También compartiéndoles que no es necesariamente el mismo camino cuando vas a hacer un pool de rentas que cuando solo necesitas un fideicomiso para un crédito puente, por ejemplo, ¿no? Claro. Generalmente cuando es el crédito puente lo hace la institución bancaria, pero tú los puedes ayudar a revisarlo para que les expliques a profundidad qué es lo que dicen las letras chiquitas del fideicomiso bancario, ¿cierto? Claro, sí, correcto. Tocas un punto bien importante. A final de cuentas, siempre hay que estar tratando de entender lo mejor posible cuál es la tendencia, el apetito del mercado, y esto, como cualquier otra industria, hay ciertas dinámicas que van gustando a los inversionistas, hay ciertas dinámicas que no les gustan a los inversionistas, y cuando aparecen este tipo de empresas como Cifra y otras tantas más que ofrecen rendimientos ridículos y absurdos, pero pues no dejan de ser atractivos, y quién no quiere convertir ese peso en 100 pesos, y ahí es hacia donde se va orientada la decisión de quién tiene el dinero. Desafortunadamente seguirá pasando seguramente estos esquemas o estafas, mejor dicho, y habrá que hacer un sobreesfuerzo porque nos la ponen más complicada a quienes pues sí estamos como en este camino recto de la asesoría financiera y de la asesoría jurídica, en el caso de nosotros. Entonces, cuando nosotros comenzamos una relación con alguien que tiene un proyecto, que tiene una idea, normalmente lo primero que nos dice es, lo quiero hacer como ya he visto que lo hizo Juan Pérez, o ya lo hizo tal empresa y le fue súper bien y fue un éxito rotundo porque levantó la lana que necesitaba, le prestaron lo que necesitaba, se vendió rapidísimo. O sea, normalmente ya tienen una idea de qué es lo que quieren para su proyecto, para su negocio. Y está bien, porque eso nos ayuda mucho a identificar qué es lo que no quieren, ¿no? Nuestra obligación es presentarle las distintas formas de cómo puede estructurar su negocio. Y lo peor que podría hacer un asesor, siento que es que replique a cómo se hizo un determinado negocio aplicado a otro que no tiene nada que ver, y el único que se parecían es que ambos tenían un inmueble, nada más, pero que no tiene nada que ver. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se estructura mal. Y cuando se quiere, cuando se enfrenta a la realidad de decir, quiero tocar la puerta de un banco para un crédito puente, quiero tocarle la puerta a una financiera SOFOM, quiero hacer un pool de inversionistas y levantar tickets de inversión, no tiene ni pies ni cabeza lo que le estructuraron. ¿Por qué? Porque le copiaron un modelo que no era aplicable para su negocio. Entonces, lo que recomendamos siempre es que se entienda qué es lo que quiere lograr el empresario o el emprendedor con su proyecto,
y que pueda recibir la asesoría que le corresponda a ese proyecto en lo específico, dependiendo cuáles van a ser sus necesidades de corto, mediano y largo plazo, sabiendo que lo que hagas mal hoy lo vas a pagar ahorita, mañana y pasado mañana, te va a generar mayores costos, tendrás que corregir, tendrás que hacer un montón de pasos adicionales de los que hubieras hecho si desde el paso cero te hubieras asesorado de manera correcta. Pero no hay que dejarlo de negar. O sea, en México el común denominador del empresario o de pyme es, pues, yo lo quiero como él, y se lo copian y casi hasta llegan ya como con el contrato nada más listo para decir, pues házmelo igual como lo hizo él, porque me va a funcionar, porque a él le funcionó. Y no siempre es así. Digo, si una vez tuviste un golpe de suerte, pues buenísimo, a lo mejor es una en 100, pero normalmente no es así. Entonces, siempre hay que entender muy bien cuáles son las necesidades del proyecto, darle la estructura que necesite ese proyecto en lo específico, y entonces sí, todo irá embonando de una manera orgánica y natural, porque de alguna manera creaste lo que el proyecto necesitaba y así te lo va a recompensar el éxito del mismo. Entonces, eso es lo que nosotros siempre le recomendamos a quien se acerca con nosotros. Y sí, definitivamente este acompañamiento de poder equilibrar y balancear, que es tanto igual de importante que den las matemáticas para el proyecto desde la perspectiva financiera, como es igual de importante que esté la estructura jurídica que te puede garantizar que ese modelo va a ocurrir como se dice que va a ocurrir. Entonces, la dinámica financiera con la jurídica, desde nuestro punto de vista, y lo hemos conversado, es totalmente indispensable para este tipo de negocios. Claro. Con tu última respuesta me surgió una pregunta que ya traía, creo que había dejado en el cajón olvidada, pero ahorita que lo escuché dije, es momento de preguntarlo para que todos lo conozcan, ¿no? Quisiera saber, por último, ¿cómo sabes cuándo tu proyecto puede ser viable para un fideicomiso? ¿A partir de cuántos pesos y centavos, no? Porque hay mucho el mito afuera que es súper caro y que solo si tienes un proyecto de 200 millones, 300 millones de pesos, podría tener sentido tener un fideicomiso. Claro. ¿En tu experiencia hay un número mágico? Desde mi punto de vista, la respuesta normalmente la da la lógica financiera. El proyecto no necesita ser complejo para requerir un fideicomiso, ni requiere que haya una cantidad de partes involucradas a cierto volumen para que justifique el que haya un fideicomiso. La primera pauta es que las matemáticas den para que tu proyecto, así sea de 5 millones, 7 millones, 10 millones o cualquier monto, entiendas que un fideicomiso evidentemente tendrá un costo de instrumentación, habrá ciertos impuestos que tendrán que pagarse por derechos de transmisión, los costos fiduciarios y algunos costos indirectos que van relacionados justamente a la construcción de ese vehículo. Si tu proyecto da y justifica el que matemáticamente estén estos costos de manera adherido, adelante, tendrás un proyecto extremadamente bien blindado. Si por algo las matemáticas no dan y los costos no salen y no se justifica la inversión para el modelo o el instrumento, eso puede ser la primera pauta que tú tendrás que tomar en cuenta para decir, bueno, no me dan las matemáticas, pero aún así le quiero invertir para generar esta estructura, o volteo a ver otras alternativas que a lo mejor estén más relacionadas a los costos que traiga yo para mi proyecto, de cara a algunas otras alternativas jurídicas que ya hemos mencionado. Perfecto, para pasar al siguiente capítulo, ¿nos podrías hacer un recap de lo que vimos hoy, para qué nos sirve y qué sigue? Claro que sí, con mucho gusto. En este capítulo hicimos énfasis, primero que nada, en que los fideicomisos no solamente son intrínsecos a modelos de negocio complejos, sofisticados o difíciles, ¿no? Un fideicomiso está al alcance de cualquier proyecto inmobiliario. Desde la óptica del desarrollador, queremos transmitir que un fideicomiso puede constituirse siempre y cuando tenga la posibilidad de tener a sus fideicomisarios y sepa que requiere de un fiduciario, institución financiera para poderlo operar. Muchas gracias por quedarse hasta el final del capítulo. Nos estaremos viendo en la continuación de esta serie
Y no duden en dejar todas sus dudas aquí abajo del video. Nos vamos a tomar el tiempo para contestarles a todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que si necesitan cualquier tipo de asesoría, aquí abajo también van a encontrar tanto los datos de Alberto como los míos. Y estamos completamente para servirles, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.